Mónica Moreno de Guerrero Abogados está con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy gracias. bien, Aquí Mónica. dispuestos a aprender con las enseñanzas legales que siempre nos das. Mónica, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los riesgos profesionales, el sistema general de riesgos profesionales, un tema muy interesante y vamos a hacer una continuidad porque en el último programa que estábamos hablando de contratos laborales, hubo una parte que nos remitimos a los accidentes de trabajo. Sí. Entonces, como propuesta, vamos a hablar del sistema de riesgos laborales en Colombia. ¿Esa es la ARL o ARP Sí, o ARP? el sistema de riesgos profesionales es lo que se conoce como la ARL, que es una aseguradora que se encarga de esa protección de los riesgos que pueden ocasionar por una enfermedad o un accidente en el trabajo. Mónica, yo soy trabajador independiente, aquí lo hemos contado, cada uno ha contado, pero lógicamente uno, para que haya un contrato de prestación de servicios, pues uno debe pagar los riesgos profesionales. Esto está lleno de empresas que hacen eso, ¿cierto? Hay muchas en el mercado. Sí, por prestación, lo que tú tienes es un contrato de prestación de Sí. servicios. ¿Qué sucede con el contrato de prestación de servicios? El contratante elige el ARL a la cual afilia al contratista. Pero entonces, como es un porcentaje del contrato, si bien el contratante hace la afiliación, se descuenta del valor del 40% del contrato del contratista. Así es, así es. Bueno, riesgos laborales. Yo diría que este tema de riesgos laborales se puso muy, digamos, de moda por ahí hace que 8 o 10 años en nuestro país. Antes no era tan importante como no se trataba muy bien, pero a raíz de lo que puede ocurrir, vea, La seguridad es industrial, muy la sencillo, ISO 9. súbase a arreglar un techo, súbase a Sí. arreglar un techo, contrate unas personas y resulta que esas personas, uno se resbala, se quiebra Así es. o se mata y todo eso, y ahí vienen los problemas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Es un tema delicadísimo. Sí, hay un decreto que es el decreto 1562 del 2012 que regula el sistema de riesgos profesionales. Lo que dice Joaquín es ¿15 muy qué? 1562. Del Decreto 2012. 1562 7 del años. año 2012. Lo que dice Joaquín es muy cierto y se ve todos los días el tema de es que voy a organizar el techo, es que solamente son 2 niveles, es que no pasa nada, es que se sube la persona sin ningún tipo de Él protección. ya sabe. ¿Y qué sucede? Que digamos que se incurre en el error de no afiliarlo a los riesgos profesionales y es demasiado sencillo. Como persona independiente, en las entidades o las aseguradoras que tenemos protección, tenemos Asura, que pueden prestar ese servicio, está la posibilidad por medio de la página de realizar la afiliación. Y 24 horas antes de iniciar la actividad, se hace la afiliación y 24 horas después ya puede empezar a trabajar sin ningún inconveniente. Cualquier accidente o enfermedad que pueda surgir de esa actividad lo cubre la aseguradora y el empleador o en esa persona, la persona puede ser como persona natural, ya no incurriría en ninguna responsabilidad. Mónica, una vez yo estuve en una empresa en donde le explicaban como a las personas que estaban ahí que si se subían a una mesa a poner bombas en el techo, como cuando había cumpleaños y eso, decoración, y esa persona se caía y sufría algún accidente, la ARL no le cubría, a pesar de que estuviera en la instalación, porque estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con su trabajo. ¿Qué tan cierto y qué tan falso es eso? Bueno, realmente no es cierto. ¿Por qué? Porque es un accidente que ocurre con ocasión a la actividad laboral o en el lugar de trabajo y eso se podría calificar como un suceso repentino. Resulta que no estaba en sus actividades, pero estaba dentro del lugar donde estaba trabajando dentro Sí. de la empresa y En resulta que horario. estaba colocando las bombas porque le quería, celebrar el cumpleaños a un compañero o por una actividad. ¿Qué tal Pero si fuera el jefe mismo? jefe. Ah, Y eso Yo estaba sucede. pensando eso, que de pronto la persona de la fiesta no le caía bien el cumpleañero, entonces no quería que le hicieran la celebración. Puede ser eso. Puede ser. ¿Cuál es la finalidad de los riesgos profesionales? Cubrir todas las contingencias que puedan surgir con ocasión a la actividad laboral o dentro del trabajo. Vení, Mónica,
listo, me accidenté, no puedo seguir trabajando, soy mensajero, por decir algo, entonces ya no puedo, me quebré un pie y no puedo manejar la moto. Yo voy a donde la empresa a la cual le estoy pagando riesgos y cómo es el proceso. Joaquín tuvo un accidente que fue de origen profesional. Entonces, la ARL le hace una evaluación, ¿cierto? Se hace una evaluación y ahí se mira si es una invalidez temporal, si es una invalidez permanente, en este caso sería de carácter permanente. Se hace Sí, una pero yo vea quiero cómo recuperar. quedó, vea Pero pobrecito. recuperarme, Mónica, No, del no, accidente. este man no tiene cómo. Sí. Pero digamos que, entonces, digamos, la ARL hace una calificación. La calificación puede ser permanente, puede ser de carácter permanente o de carácter temporal. Sí. Entonces, si es de carácter temporal, hay un tiempo de recuperación y te pagan unas incapacidades, que las incapacidades las paga la ARL. Resulta que la incapacidad es ya de por vida, es constante, entonces la ARL te hace una calificación. ¿Qué pasa? Que puede ser una pérdida permanente, que puede ser dentro del 5%, pérdida parcial permanente, que puede ser del 5% hasta el 49% y da lugar a una indemnización. Y esa indemnización es de inmediato, no es periódica, sino Sí. que te pagan entonces de 2 a 24 salarios mínimos, dependiendo de la lesión que tengas, hasta los La 24 ARL. Hasta ese La monto. ARL, porque fue un accidente de carácter profesional. Resulta que no estás de acuerdo con esa calificación, entonces tienes un término de 10 días para que te remitan a la Junta. Sería Junta de Calificación Regional, que tiene un término de 5 días para dar respuesta y en caso de que quieras apelar a la Junta de Calificación Nacional. ¿Qué sería? Bueno, vamos a suponer, ahora ya toda la gente le está exigiendo a unos riesgos, precisamente A mí me pasó. pues porque para que no ocurra un accidente. Vamos a suponer que ocurre un accidente, me contratan para un evento, estamos en una empresa y resulta que me pasa algo y yo no estoy pagando riesgos. ¿Quién asume los costos de mi recuperación, de mi enfermedad, de mis medicamentos, de todo? El empleador. El empleador tiene la obligación de afiliar a los trabajadores con, digamos, con la relación, con contrato de trabajo o por un contrato de hora y labor, pero entonces es el empleador quien tiene la obligación de hacer las afiliaciones 24 horas antes o un día antes de inicio del contrato, siempre. ¿Qué sucede? Si el empleador hace caso omiso y pacta una relación laboral, la persona al día siguiente o no se estipula el tiempo de la ejecución del contrato, sino bueno, empiezas a trabajar el 24 de agosto, pero el 24 de agosto comienza a trabajar y no hace la afiliación a la ARL, incurre absolutamente en la responsabilidad si a esa persona le sucede una enfermedad o un accidente de trabajo. Negligencia. Y hay unas sanciones, que las sanciones pueden ir hasta 500 salarios mínimos. Wow. O sea, pierde por todos lados el empleador si no espera y si no vincula riesgos profesionales a la persona. Pierde porque asume los gastos de cualquier percance que le ocurra al empleado y pierde por la multa. No solamente por la multa, porque es que no solamente son los 500 salarios, es que si hay una reincidencia resulta que sigue realizando contrataciones, sigue iniciando, digamos, contratando por hora y labor y sigue omitiendo asegurar o afiliar a los trabajadores al sistema de riesgos profesionales, entonces puede ocasionarle hasta el cierre de la empresa. Claro. Y en ese caso, que no solamente no suceda un accidente laboral, sino una muerte, la indemnización No, va sí, hasta sí, no, los mucho. 1000 salarios mínimos legales no, hasta ahí mensuales llegó. vigentes. Y es Hasta ahí uno llegó. de los, ¿cómo se dice? Salud, pensión, riesgos, es el costo más económico de Claro, claro, de es los que aportes. no vale nada. Sí. Pues vale que como Muy 5.000 poquito. pesos, 10.000. 10.000 hasta 30.000 pesos. 5.62% es el porcentaje y solamente está a cargo del empleador. A cargo del empleador cuando es un contrato de trabajo.
Cuando es un contrato de prestación de servicios, si bien el contratante es el que hace la afiliación, el pago está a cargo del contratista, pero dentro del valor del contrato. Vení, para uno hacer esta afiliación a riesgos, debe llevar el contrato. Yo estoy con Positiva, una empresa que se llama Positiva, y me pidieron, bueno, ¿para qué se va a vincular a riesgo? No es que yo voy a trabajar con una empresa. Cuando es contrato de prestación de servicios, que es en tu caso contrato de prestación de servicios, sí se exige el contrato. Pero cuando es un contrato de carácter laboral, no se exige el contrato. ¿Por qué? Porque, digamos... Por eso, pero entonces, ¿cómo Porque sabe ya está la vinculado a la ARL empresa, qué riesgos está corriendo la persona en la labor que va a desempeñar? Es que es dependiendo, ¿de qué? Dependiendo, por ejemplo, los riesgos van del 1 hasta el 5, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se hace la exigencia a las personas que tienen contrato de prestación de servicios, porque como no hay una relación laboral, Sí. es para proteger en ese caso al contratista. Cuando es un empleador, el empleador generalmente opera como persona natural o ya eligió la ARL y la hace directamente con el NIT, porque ya está registrado, porque Claro. ya tiene el objeto social. Bueno, y si el contrato es de una semanita, en cualquier caso, con cualquier duración, hay que estar vinculados a riesgos. Sí, Es mejor. siempre. Siempre, lo más recomendable, y debe de ser así, tiene que estar afiliado al sistema de riesgos profesionales. ¿Por qué? Porque un accidente puede ocurrir en cualquier Desde cualquier el primer momento. No, es que A mí mire, me pasó. lo Yo contábamos, estaba trapeando la empresa, y alguien pasa, no ve o no pone el letrerito amarillito de piso húmedo, de cuidado, todo eso, se resbala, se da un golpe en la cabeza, queda con una discapacidad, y ahí de ese tamaño es el asunto. Es que un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Eso es. En cualquier momento. Los accidentes o las enfermedades laborales, entonces los accidentes sería dentro de la jornada de trabajo. Y hay algo que se mencionó en el programa pasado, y es el accidente por desplazamiento al lugar de trabajo o a la residencia. ¿Qué sucede? Cuando tiene responsabilidad el empleador. El empleador tiene responsabilidad cuando el empleador es quien paga el transporte para el desplazamiento. El subsidio de transporte, no. No, hay un error con eso, digamos, hay una equivocación. ¿Qué pasa con el subsidio del transporte? El subsidio del transporte es para solventar en parte los gastos, y es una ayuda que se le da al trabajador por los gastos de desplazamiento, con lo que incurre para desplazarse al lugar de trabajo. Ah, bueno, estás hablando de la bucetica que recoge a los empleados, la bucetica se voltea antes de llegar a la empresa. Entonces, en ese caso, sí es responsable el empleador, pero cuando digamos, no, pero es que él me paga el auxilio de transporte, no, es que el auxilio de transporte es una ayuda que se le paga a las personas que reciben hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y es por el tema de ayudar al pago, digamos, del desplazamiento. Pero ya como tal, el transporte que tiene el empleador, por ejemplo, los trabajadores de obra que los recogen en la residencia, claro, o en un punto específico para llegar al lugar donde se realiza la obra o la labor, en este caso, ahí tendría responsabilidad el empleador. Bueno, muy bien. Vení, y en esos accidentes, por ejemplo, automovilísticos, volviendo a la bucetica, ¿el SOAT no cubriría eso? El SOAT, sí, o sea, el SOAT puede cubrir, digamos, dependiendo del grado de culpabilidad, porque ya es dependiendo del croquis que se hace, dependiendo si incurre en responsabilidad, ¿cierto? Ya son temas, sí, pues de responsabilidad. Sí, lo del accidente sí podría ser, pero lo de la incapacidad para seguir laborando, ahí sí le toca al sistema de riesgos. En ese caso sí. En ese caso sí es la incapacidad de riesgos profesionales. Bueno, muy bien. Mónica, tema del día. ¿Conoces a alguien o te has ganado la lotería y no nos has contado? ¿O te has ganado algún sorteo, digamos, significativo? No estamos hablando de un chancecito de 50.000 pesos. ¿Conoces a alguien que le haya cambiado la vida ganándose algún tipo de sorteo?
Pues que le haya cambiado la vida, no, pero yo sí tengo un tío que es muy de buenas, tiene muy buena suerte, y mi tío hace chancecitos muy seguido y se los gana. Pero cuando dices chancecito, Oye, es que chances carnudos son de 2 o... millones, de 300.000. Pues no, digamos que 2 milloncitos, 3 milloncitos, ¿qué sirve? Sí, Ah, no, ve. sirven, ayuda, claro. Un sí, saludo esas son para las mi tío cosas. William, pero si él se mantiene. Saludito. Mandémosle un saludo al tío querendón, que Yo le no sé cuánto se gana el esperamos. chancecito. Y Mónica, pero definitivamente alguien que se ha ganado 800 millones, 3.000 millones, esos no los conoces. No, ojalá lo conociera, pero no lo Pleito conozco. de Ojalá fuera Pleito de familiar, Pleito de pero guerrero, no. abogados así bien Ojalá. carnudo. Bueno, muy bien, te agradecemos mucho por el tema, yo creo que muy interesante, queda muy claro. Lo decía la otra vez, hay pasos que uno no se puede saltar, no se puede obviar, no se haga el vivo que termina siendo el más bobo de todos. Eso Tiene que exigirle a las personas que vincula riesgos o vincularlos a ustedes, porque cuando ocurre un accidente, una eventualidad, es cuando uno dice, ¿por qué no hice esto? O uno exigir que lo vinculen. Ah, Que uno ve claro, como que también. no lo van a vincular o algo, exija. y ¿Cuántas tenemos veces derechos. pasa que uno cree que la empresa está cumpliendo con todas las obligaciones cuando se da cuenta, no, aquí hace Sí. 6 meses que no pagan? También son historias que ocurren. Mónica, muchas gracias. A ustedes por la invitación.